Quisimos hacer esta serie pensando en la gran relación que tiene el estado económico de una persona con, con Dios. Aproximadamente en el año 2003 empezamos a escribir un libro y el mismo lo hemos actualizado con el propósito de, pues, colocar todo lo que se ha aprendido en los últimos 18 años más o menos. Es una realidad que cuando yo estaba trabajando para un corporativo, antes de renunciar para dedicarme totalmente al ministerio, empecé a ver una gran relación entre la manera en que los ejecutivos, la empresa y los negocios se manejaban y cómo esto tenían principios de alguna otra manera bíblicos en su mayoría. Pude apreciar y pude observar la gran relación de los principios divinos dentro de gente que no conocía realmente a Dios. Y como lo dijera Jesús, a veces los hombres de este siglo son mucho más audaces que los hijos de la luz. Por lo tanto, decidimos emprender en este escrito y explicar un poco más acerca de ello. Esto nos llevó a ver cómo es que la mayoría de los miembros de la iglesia de alguna otra manera alaban a Dios, adoran a Dios, tienen un amor muy profundo por Dios, pero hay una relación muy lejana en cuanto a sus hábitos diarios, en cuanto a lo inconsciente que es la membresía con sus finanzas y cómo esto llega a afectar la relación que tienen con Dios. Por eso este libro lo titulamos Dios, mi relación y el dinero. La idea tiene que ver con que cómo es que nosotros hemos de alguna u otra manera perdido la esencia de cómo es que la Biblia se puede aplicar en el día a día, no solamente como persona, no solamente en cuanto al gozo, en cuanto al contentamiento que uno debe de tener con lo que tiene, sino en cuanto a la idea de la relación como padres y como matrimonio, como cónyuges y sobre todo como miembros de la iglesia y con Dios. Nos dimos cuenta que pues había una gran fractura entre esto y lo que eran las finanzas. Es por ello que hicimos esta serie de estudios donde queremos que nosotros al oírla podamos llegar a ser excelentes administradores de las bendiciones que Dios nos da para establecer una mejor relación con Dios, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con la iglesia y aún con el prójimo, donde vemos esta relación simbiótica entre la parte de adentro, la parte interna, nuestros sentimientos, lo que sentimos, las heridas que tenemos desde pequeños y cómo a través del tiempo estas se han ido manifestando en nuestras rutinas y en nuestros hábitos administrativos. Realmente esperamos que este libro sea de gran bendición para todos y sobre todo esperamos que la serie nos ayude a meditar, nos ayude a resaltar, nos ayude a reflexionar en cuanto a lo que estamos haciendo bien y en cuanto a lo que estamos haciendo mal. En el próximo año estaremos llevando 2 talleres de economía y se estarán llevando uno en Estados Unidos y uno en México. Estaremos dando muchos más detalles de ello, pero si quieres más información será por 6 días y esperamos que este mismo pues nos ayude a mejorar muchísimo en cuanto a esta rama o esta área que muchas veces es descuidada por aquellos que somos hijos de Dios. Una vez más desde la Iglesia de Cristo en Elgin, Dios les guarde y les bendiga, les amamos muchísimo. Shalom, shalom, gracias. Veíamos en la última lección, la cual se está extendiendo porque es muy necesaria, posiblemente porque es una de las preocupaciones más grandes que tiene el ser humano el día de hoy y posiblemente porque es una de las cosas más difíciles a poder controlar. Veíamos la encuesta del 2020 del análisis de deudas, que en Estados Unidos el 80% de la gente vive con algún tipo de deuda. Así que en este lugar la mayoría de nosotros tenemos algún tipo de deuda. También decíamos que el promedio de deuda por persona es en Estados Unidos $84,850, lo cual posiblemente incluye la casa, el auto y algunas otras cosas más.
Veíamos en este caso que pues es una cantidad muy amplia y muy grande. Veíamos también, viendo el análisis del CIC en México, porque la audiencia no solamente es de aquí, tengo que hablar un poquito acerca de lo que son otros países, que en México el 61% de la población está endeudada. Pueden ver que hay un 20% de diferencia. La razón es tal vez por la cultura, por el ambiente y también por el poder adquisitivo. Tal vez no se les permite en gran manera obtener grandes préstamos como se maneja aquí en el país. Y es por eso que en cuanto a la cantidad, pues es mucho menor que la de aquí de Estados Unidos. Pues la cantidad es solamente $5,140 por persona en todo el país. Veíamos también que la parte de las deudas es una parte que pues parece sencilla controlar o poder manejar, pero que es muy difícil. Y veíamos que es una esclavitud moderna, es una forma de esclavitud legal, una forma de esclavitud inconsciente. En las próximas lecciones voy a estar hablando mucho de esta parte que es muy importante, en la parte de lo que se entiende y veíamos esto, lo que es una rutina. Una rutina es hacer cosas constantemente en forma inconsciente, ¿ok? Un hábito es hacer cosas concientizando lo que se está haciendo. Las diferencias tienen que ver con la parte inconsciente y la parte consciente. Por ejemplo, te levantas todos los días y tienes la rutina de pasar por un café al Starbucks o al McDonald's o al Dunkin' Donuts. Entonces, estás haciéndolo inconscientemente, porque tal vez no has concientizado, tal vez cómo te afecta la cafeína, cómo te afecta el azúcar que le pones, cómo te afecta el gasto que estás haciendo ahí, cómo te afecta el tenerte que detener y de vez en cuando tomar tal vez pues un gansito, ¿no? O una donita ahí, ¿no? Un panecito, ¿no? Y no te das cuenta que claro que los ingredientes de nutrición son mucho peores que si lo haces en tu casa. Entonces esas cosas son rutinas inconscientes que los hacemos todos los días. La parte consciente sería, bueno, ¿sabes qué? Acabo de concientizar esta rutina y porque la he concientizado siento que debo de tener un mejor hábito. Tal vez en la parte nutritiva siento que debería de comer esto, voy a educarme para saber qué es lo que tengo que alimentarme. En la parte tal vez de deudas, tal vez no me doy cuenta que este $1 o $2 o $3 o $4 que gasto tal vez a la semana son $20 a la semana y son $80 al mes, ¿verdad? Y son $960 al año, y entonces vimos que una clave es verlo todo en forma anual. Entonces son $960 que posiblemente es una semana de salario personal que estoy gastando ahí, que ni siquiera me he dado cuenta. Entonces, esta parte inconsciente y la parte consciente es muy importante en la parte bíblica, porque tenemos que concientizar lo que estamos haciendo. Es la unificación entre lo que está afuera y lo que está adentro, ¿no? Entre adentro y afuera, ¿verdad? Es una simbiosis entre el espíritu y la parte física, y cuando llegas a lograr esta simbiosis es perfecta, es muy, muy buena. Entonces, la parte consciente también le voy a llamar la parte intencional. ¿Qué quiere decir? Que intención quiere decir que yo tengo un propósito o un objetivo para alguna cosa. Entonces es la parte intencional, que tenemos que ver. Okay, veíamos esta parte de las deudas que se encuentra como por secciones, ¿no? El prestamista, el deudor, ¿verdad? El préstamo y el interés, o lo que la Biblia le llama la usura. Y veíamos una parte de la Biblia. La Biblia habla muchísimo de economía, porque al parecer para el varón, después del sexo, es en lo que más piensa un hombre, en dinero, en economía. Y en la parte de la mujer, después de la vanidad, lo que más piensa es en el dinero. Esto está integrado en nuestra forma mental. Ahora, quiero decir esto, ¿ok? En muchos matrimonios hay gente, el esposo o la esposa, están totalmente desconectados del dinero, porque el cónyuge lo hace. Quiero añadir a esta parte, es una gran irresponsabilidad del cónyuge que viva de esa manera. Repito, hay muchos, por ejemplo, tal vez el esposo se encarga de las finanzas y la mujer no le importa nada. ¿Qué es lo que pasa? Eventualmente empieza a tener un efecto negativo en el matrimonio. Empieza a ver lo que se considera o se conoce como infidelidad financiera. Esto es que el que está en cargo de las finanzas
está haciendo un desastre natural con sus finanzas y el cónyuge ni en cuenta. Mayor de todos los problemas en un matrimonio es las finanzas. En Deuteronomio capítulo 15, en el versículo 6, veíamos que Jehová explica esto y lo pone y quiere que lo tengamos como una prioridad de nuestra vida. Deuteronomio 15, versículo 6 dice: ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones. Dios quiere que pongamos en nuestro hábito el prestar y no el pedir prestado. Mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán ¿qué? Dominio. ¿Por qué dice esto la palabra de Dios? Porque el prestamista tiene dominio, porque el que está pidiendo, el deudor, normalmente está bajo el dominio de alguien más. En Deuteronomio capítulo 28, en el versículo 44, dice también así. 28:44 dice así: Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás ¿por qué? Por cola. Entonces veíamos que la gente, el sistema, el gobierno democrático, ¿verdad? Normalmente se enriquece de nuestra ignorancia financiera. O, lo diré mejor, de nuestras rutinas de nuestra vida. Es quien concientiza y llena de intención, que forma hábitos en los cuales puede manejar las cosas mucho mejor. La Biblia dice que el prestamista puede cobrar impuestos. Fíjate cómo dice ahí Deuteronomio 23:20. 23:20 dice así: del extraño podrás exigir intereses. O sea, no es pecado cobrar intereses si es del extraño. Mas de tu hermano no lo exigirás. Lo que está mal es cobrarle a un hermano, a un miembro de la iglesia. Como ministro de la iglesia, en más de 25 años ministrando, he visto problemas individuales financieros en la iglesia, donde a un hermano se le ocurre prestarle a otro hermano, y luego el otro hermano, el cual es un inicuo, no paga, y por lo tanto al no pagar meten problemas a la congregación. O sea, 25 años lo he visto en mi vida, ¿ok? Alguien se le ocurre prestar, alguien se lo toma y de pronto el otro se hace el desentendido y ya no se hablan y pasan problemas. Entonces, fíjate cómo la parte financiera de la deuda puede afectar en la parte espiritual. Porque veamos la vez pasada que el inicuo no paga y es pecador. Y por lo tanto, ¿cómo puede entrar un inicuo en el reino de los cielos? Entonces vemos cómo es que esto afecta en forma directa la parte financiera, la parte de la iglesia. En la lectura que dio el hermano, en 22 de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 7, dice lo siguiente. ¿Ok? Dice así, 22:7 dice lo siguiente. Dice así la palabra de Dios. 22:7 dice así. Dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo o esclavo, o sea, tiene cadenas del que presta. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Regreso al punto familiar y matrimonial. ¿Okay? Si tú en tu matrimonio no sabes qué pasa con las partes de las finanzas, tú estás siendo un irresponsable y posiblemente estarías pecando para con tu familia. Voy a repetir esto, creo que se entienda bien, ¿ok? Tú no puedes anular la excusa y decir: es que yo no estoy encargado de las finanzas, ¿quién sabe cómo estamos? Eso no es. Porque dices: no, es que yo soy mujer y soy bien sujeta, ¿va? Para eso sí me sujeto, para cuando hay problemas financieros. Fíjate cómo dice Proverbios, capítulo 31. Proverbios 31, en cuanto a la mujer virtuosa. Proverbios 31, en el versículo
versículo 11, 31, 11. O sea, tú no puedes decir yo no sé. No sé qué pasa, ahí a ver cómo lo hace mi marido. Es irresponsable. Y escucha lo que te voy a decir, ¿ok? Porque aquí empiezo a aplicar un poquito más la Biblia. El que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo, dice 1 Timoteo 5:8. Y nosotros pensamos que eso solamente le corresponde al varón. Pero puede ser que el cónyuge, la mujer, sea totalmente copartícipe de la mala provisión para la familia. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? Esto es que yo no sé qué pasa ahí, quién sabe cómo le hacen. Y hay veces cuando ves a tu esposo lleno de estrés, de dolor de cabeza, dices, pues quién sabe qué tendrá este hombre. Pues lo que no sabes es que todo lo que las decisiones que se están tomando, de las cuales a veces ignoras, están cayendo sobrepeso sobre esa persona. 31:10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Por qué? El corazón de su marido está en ella confiado. O sea, si nosotros tenemos algo como familia, yo tengo que confiar que Tali va a tomar buenas decisiones en las finanzas que tenemos. Si yo no confío ni en mi mujer, ya esa es una gran señal de que algo está mal. Si yo le tengo que ocultar a mi mujer el estado financiero en el que nos encontramos o las deudas que tenemos, ya también está mal. Estoy teniendo una infidelidad. Y normalmente los grandes problemas matrimoniales que hay es que cuando sale a la luz un problema, cuando uno de los dos se da cuenta de lo que estaba pasando, oye, me llegó este sobre y está bajo mi nombre y dice que debemos $100 y está en colección, ¿por qué no has mandado a pagar esto? Y de pronto abre el cajón el marido y dice, es que tengo otros 100 sobres que todavía no los has visto y que también tenemos que pagar, ¿me entiendes? Y esto es lo que causa problemas en un matrimonio, cuando no hay un orden financiero. Tú me das 3 o 4 horas, decía yo la vez pasada, al mes, y no la tienes que tener, porque el dinero es parte de tu vida. Te va a preocupar o te puedes ocupar en él. La preocupación es una parte donde se pierde el control. La ocupación es donde todavía tienes dominio sobre él y puedes tomar decisiones muy, muy, muy sabias en cuanto a ello. Veíamos, por ejemplo, en una de las parábolas, en Mateo capítulo 18, también en el versículo 21 al 35, se da una de las parábolas, y por eso reitero, la Biblia está llena de economía, principios bíblicos que nos ayudan a mejorar. 18, en el versículo 21 al versículo 25, se habla de esta parte de deuda, de las deudas que tenemos. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Dice, hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7, porque el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000, ¿qué? Talentos. Y esto lo vimos en una lección, ¿se acuerdan ustedes? Cuando un talento, lo grande que esto era. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Llena de deudas, la Biblia está llena. Lo que más inunda a una persona es realmente las deudas. Las deudas pueden inundar a una persona de una manera increíble, y las deudas están basadas por un principio esencial, ¿ok? El principio esencial de la inconsciencia y la conciencia o intención. Repito, porque vamos a ver esto en las próximas clases. Tu relación con el dinero puede ser inconsciente o puede ser consciente. Puede ser, no importa qué pase con él, o puede ser intencional. Se supone que el dinero Dios nos lo da para que lo disfrutemos, pero para que podamos administrarlo bien. Y esto, reitero, no se requiere de conocimiento, porque hay mucha gente que puede ser contadora, que puede hacer negocios y es malísimo con sus finanzas. Se requiere de la aplicación del conocimiento que se tiene. El 80% está basado en las disciplinas personales que uno se forma de toda la vida, y no nomás espontáneamente o esporádicamente. Entonces el 20% solamente conocimiento. Ahora, voy a hablar de esto. A muchos de ustedes les da temor aprender. Les da temor aprender. Cuando tú haces, por ejemplo, cuando compras una casa, fíjate el gran negociazo que hacen ellos y la gran ignorancia que tenemos nosotros.
A ti lo único que te interesa, si compras un carro o una casa, es el pago y los años. Es lo único que te fijas tú. ¿Cuánto voy a pagar? ¿Y en cuántos años lo voy a pagar? Y hay tantos números que hacen esas dos cifras que son tan importantes que podrían mejorar los dos puntos. El negocio del día de hoy, el mundo en el que vivimos en Estados Unidos y en todo el mundo, hermanos, es un negocio de deudas. Es deuda sobre deuda sobre deuda. Esto es, yo te hago pensar a ti que te doy un carro nuevo y solamente vas a pagar $199 al mes. Y tu mente dice, lo puedo pagar. Y te emocionas, lo compras. No te das cuenta que era arrendarlo, lease, y que a los 5 años no tienes nada y que ya les pagaste. Y luego dicen, y te lo vendemos. Y tú, sí, es que ya le tengo cariño a este carrito, tanto que he pagado por él. Y lo compras. Entonces, aquellos que hacen el lease y luego lo compran, pagaron por el carro 2 veces. Literalmente, más. Pero trabajaron para el banco por mucho tiempo. Por muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué significa la conciencia? La conciencia es, yo voy a empezar a decidir cómo se va a dividir esto. Ahora, lo que voy a explicar, ¿verdad? Bíblicamente hablando, no hay porcentajes que expliquen, que digan, ok, esto y esto y esto, pero sí hay esencia bíblica que te enseña a ello. ¿Ok? Todo comienza con el fundamento, con la base. Las deudas son el producto de una mala base, de un mal presupuesto, de una mala intención de tus finanzas, de una mala inconsciencia en tus finanzas. Esto es, vas a dividir todo tu ingreso y lo vas a repartir en porcentajes. Y tu ingreso lo vas a separar, ¿ok?, en 6 áreas. Escucha lo que te voy a decir, ¿ok? En 6 secciones. Lo vas a dividir así, hermanos, porque es lo que hace sentido. Lo que hace sentido. De otra manera te vas a incurrir en deudas y, como dice la Biblia, vas a ser esclavo, vas a ser inicuo y entonces vas a ser cola. Y si yo les preguntara aquí, levanten la mano, ¿quién quiere ser cola, hermanos? O mejor dicho, ¿quién ya es cola? Entonces, es una realidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quiero eliminar eso? Lo vas a dividir, ¿ok? Vas a poner, bíblicamente hablando, uno ofrenda lo que propuso su corazón. Bíblicamente el Nuevo Testamento enseña lo que tu corazón dispone. El Antiguo Testamento nos da una enseñanza. Ellos daban el diezmo. Con mayores promesas deberíamos de dar más. Pero para darles una idea, así más o menos, podríamos decir que podrías dar como mínimo el 10% de tu ingreso. ¿Ok? Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. Porque veíamos en el primer versículo, honra a Dios con tus bienes. Y eso tiene que tener prioridad. Y eso lo vimos en la segunda y tercera clase. Número 2. El 50% de tu ingreso debe ser utilizado para sobrevivir o para vivir. El 50% de tu ingreso es para vivir. Escucha esta expresión. Si tu esposo te dice esto, es una banderita roja que te dice, sabes que algo anda mal. Sí la vamos a hacer. No, eso no funciona. Sí la vamos a hacer es, tu esposo no ha hecho cuentas bien. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Porque si la vamos a hacer es como que muy a la ligera. ¿Es la hacemos o no la hacemos? Porque ya planteamos un presupuesto correcto. Ya concientizamos nuestro dinero. Ya dijimos a dónde va a ir. Vivimos con el 50%, ¿ok? Y eso quiere decir vivienda, servicios, comida, ropa, salud y transporte. ¿Te acuerdas el miércoles cómo veíamos? Cómo es que la deuda estaba cubriendo el 90% de nuestro ingreso. Y ni siquiera habíamos puesto esto de vivir. Este es el secreto de los hermanos y hermanas que no pueden concientizar esta parte, que viven su vida con deudas. Fíjate nada más en el sistema, ¿ok? Levante la mano quien todavía usa cheques. Levante la mano. Gente mayor. Los milenios ya no usan cheques. Te voy a decir dónde está el sistema, ¿ok? Fíjate. Antes se usaban cheques, los cuales tenían que tener, ¿qué, manos? Fondos. Después se pasó tarjeta de débito. Levanten la mano, ¿quién usa tarjeta de débito, hermanos? Los cuales tienen que tener, ¿qué, manos? Fondos. Pero el nuevo sistema es
una tarjeta de crédito. Lo cual también tiene que tener fondos, pero el fondo no es tuyo. La mayoría de la gente está viviendo aquí, paga todo con tarjeta y va endeudándose. Y se va haciendo el monstruo muy grande. Y después no tienes control. Pero si eso es una forma inconsciente, si yo voy a concientizar, ok, voy a vivir con el 50%, quiere decir que si yo gano, hermanos, $1,000 al mes, ¿con cuánto debo de vivir? Con 500. ¿Okay? Quiere decir que si yo gano, por ejemplo, $3,000 al mes, ¿ok? ¿Con cuánto debo vivir? 1,500. Quiere decir que si voy a comprar una casa, voy a rentar un apartamento tiene que estar no en 1,500 la renta, no, menos de 1,500 porque todavía tengo que pagar por servicios, comida, ropa, salud y transporte. Pero ¿cómo vive la sociedad el día de hoy? Inconsciente, tiene rutinas. La rutina es, vamos a comprar una casa, fíjate, todo inconsciente. Tanto el pago, ay, qué bueno, lo vamos a poder hacer. Pero ese pago ya cubre el 80-90% de tu ingreso, el cual solamente es activo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Tú lo haces y después empiezan a salir todas estas cosas como la luz, ¿cómo qué, hermanos? El hermoso gas que nos está pegando por doquier. Levanten la mano a quien le está pegando por doquier, hermanos, el hermoso gas. Ahora sí ya los veo a todos. Bájale como el hermano Ricardo le baja a 62, bájale. Ya los veo ahora sí a todos. Esto le está pegando a todos que son partes prácticas. ¿Ok? ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Después de esto, vas a hacer la parte y por ejemplo, yo veo, por ejemplo, a Kevin y a Brandon, o sea, están en su vida premier. Están en su vida premier porque sin compromisos están a punto de empezar. Escúchame lo que te voy a decir, ¿ok? El próximo 10% vas a hacer un pago personal. Lo voy a repetir. Te vas a pagar a ti mismo. Espérame, ¿cómo? O sea, si ganas $1,000 al mes, tienes que pagarte a ti mismo, ¿cuánto, hermanos? $100 al mes. Eso tiene que ser regla. Si la gente compra una casa del 80-90% de su ingreso, pues no le va a alcanzar, hermano. Se va a endeudar más y más y más. Y el sistema lo sabe. Sabe que tenemos una sociedad que vive inconscientemente de rutinas. Que paga por lo del gimnasio y nunca lo usa. ¿Tú crees que no lo saben? Ellos lo entienden. Pero ¿quién se hace más rico? Ellos y los más pobres. ¿Cómo afecta esta parte? Afecta tu vida espiritual totalmente. Afecta de una manera directa en tu vida espiritual. Entonces ese 10% pago personal, dices, a ver, hermano, pero tú dame un versículo para que apoyes lo que te lo voy a dar. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Fíjate que cuando yo trabajaba en negocios, hermanos, le decía yo a Talia hoy en la mañana que yo estaba en varios comités. Y muchas cosas que aprendí en mi vida los aprendí en esos comités, ¿verdad? En Proverbios capítulo 6, en el versículo 8, dice así. Leeremos del versículo 6 al 9. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como, ¿qué, hermanos? Como caminante. Podemos decir entonces que para la vida del ser humano, el verano es desde en mayo. Emanuel está el 15 de mayo, ya está entrando en verano él. Empiézale. Y el invierno sería después de los 60. ¿Me están siguiendo todos, hermanos? Es bíblico. Si ya cuando entras en una edad más grande, si yo por ejemplo veo a Sergio, pues ya está entrando en junio. Sergio ya está en junio. Ahí está en el tiempo del campamento, Tony, en agosto, ya se va a acabar el verano. Estoy jugando, Tony. Entonces, yo tengo que ver eso. Porque esto me va a afectar. Entonces, si yo aparto el 10% de lo que que estoy ganando, hermanos,
Lo tengo que poner en un lugar para que entonces, cuando llegue el invierno para Ricardo, donde no va a tener el ingreso que tengo normalmente, pueda tener de dónde agarrarme. Dice, fíjate qué te dice la Biblia, dice, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Imagínate a los 55 años y apenas vas a comprar casa, ya te vas a jubilar y haces el préstamo por 30 años, ¿que piensas estar vivo hasta los 85? Sí, hermano, claro que sí. Gloria a Dios si puedes. ¿Piensas tener el mismo ingreso después de los 70? Sí. ¿Piensas tener las mismas fuerzas y energía? Eso sí, quién sabe. Porque a la gente se le olvida hasta dónde está ya. Pasan los 70 y ¿cómo me llamo? No. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Hay tiempo de sembrar y hay tiempo de ¿qué, hermanos? De cegar. Aquí es donde tienes que conocer el sistema. Puedes abrir una cuenta de retiro. Y esta es un ambiente, decíamos en la primera lección, que nosotros estamos acostumbrados a la forma en que vivimos. Yo crecí en México, o sea, ahí a ver cómo le haces. ¿Okay? Pero aquí, hermanos, lo que tiene aquí este país, hermanos, es que es más ortodoxo en sistema, es más sistemático. Te dice, tienes que guardar y guardar para esto, tienes que guardar y guardar. Entonces, eso es bueno. Uno tiene que aprender, porque es bíblico, hermanos, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hace, hermanos? Puedes abrir una cuenta de 401k, IRA, o lo que le llaman Roth IRA. Y para esto tengo mucho que decirte y poco tiempo de explicarte. ¿Okay? Lo que te quiero decir es que en el momento que yo dejé de trabajar para la compañía que trabajábamos, abrí una cuenta Roth IRA para mi esposa y una cuenta para mí. Tuve que hacerlo, hermanos, porque no puedes esperarte. El gobierno no te va a mantener. Y es una responsabilidad propia que uno debe tener. ¿Ok? Ahora, el otro 10%, hermanos, ¿quién me está siguiendo aquí todos, hermanos? El otro 10% va a estar basado en lo que sería el fondo de tranquilidad. ¿Qué es el fondo de tranquilidad, hermanos? Es que tú tienes que tener una reserva, hermanos, porque algo siempre va a pasar. O sea, no es si va a pasar, es va a pasar. ¿Quieres que te lo explique en tiempos lógicos? 2001, la recesión tecnológica. 2008, la recesión de las casas. 2020, COVID-19. 2022, la guerra con Ucrania. Algo siempre va a pasar. Lo voy a aplicar en formas ya más de aptos. ¿Okay? Vas en el carro y se oye un ruido. Se rompe el radiador. Necesitas un fondo de tranquilidad. Tienes una casa. Se rompe el boiler, el water heater. No es como que, a ver, se descompone la calefacción. No puedes vivir, aquí no puedes vivir, aquí no puedes vivir sin calefacción, hermanos. Aquí no, échate la cobija, no se vale. O lo arreglas o lo arreglas. Levanta la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? Tienes un carro, se descompone. ¿De dónde vas a sacar? Si no tienes esto en orden, si no está tu orden, si no tiene una intención o concientización tu dinero, vas a endeudarte para arreglarlo. Ponlo a la tarjeta. Al fin tengo $10,000 de crédito. ¿Sí ves? Esa no es la forma intencional. Entonces tienes que tener siempre, porque va a pasar. Aunque tú estés joven, muchachos, escúchenme bien, ¿ok? Esto le pasa a todos. Tú tal vez estés joven y digas, no, mire, ¿de aquí que se me descompone el carro? Los jóvenes, ¿verdad? El otro día le digo a Emma, oye, mijo, ¿y tu carro? Dice, se me descompuso. Ahí estoy agüitado, se me descompuso. Ándale, ¿dónde está tu fondo de tranquilidad? ¿Dónde está? No tenía el pobre. Pero si me haces caso, Emanuel, y empiezas a hacer esto, ¿cómo dice el proverbista? ¿Qué dice la mujer en el capítulo 31? Fíjate cómo le dijo la madre. Proverbios 31, dice ahí, versículo 25, 31-25, dice así: fuerza y honor son su vestidura, 31-25, y se ríe de lo que, hermanos, de lo porvenir. Siempre va a pasar algo. Siempre va a pasar algo, ¿no es cierto, hermanos? Siempre va a pasar algo, hermanos. ¿Sabes qué es triste? Que pase algo y no sepas qué hacer. Imagínate, si Emanuel desde ahorita empieza a apartar su dinerito, hermanos, ¿cómo estará Emanuel a los 30 años cuando se case? Si se casa, ¿cómo estará, hermanos? ¿Qué? Ahí la pobre mujer, mi amor, se me descompuso el carro. No hay problema, vamos a sacar de nuestro fondo de tranquilidad y lo arreglamos. Ahora, ve esta diferencia, el hombre y la mujer es distinto, ¿ok?
Escucha lo que te voy a decir, hermano. Eso tiene que ver con la parte, la hechura femenina y varonil. La mujer, cuando se siente insegura, inestable, no puede vivir bien. El hombre, pues, estamos endeudados, ya ni modo, a ver cómo le hacemos. La mujer no es así. Por eso, como esposos, tenemos que proveer esa seguridad. Y si tú como mujer ignoras lo que está pasando porque tu esposo, tu marido, tu viejo, le dices viejo, piensas que tiene todo ordenado, pon atención. Si tenemos todo ordenado, ¿por qué siempre andas estresado y batallando con todo? Algo no anda bien. Y cuando le preguntas se enoja, algo anda peor. No, vamos, mi amor, mira, te hice tus chilaquiles, vamos a sentarnos a platicar de cómo estamos en la parte financiera. ¿Somos conscientes o inconscientes? ¿De qué estás hablando? O sea, quiero ver cómo estamos. ¿Por qué me preguntas? ¿No confías en mí? Yo tengo todo en orden. ¿Sí te fijas? Son señales. Debería de haber transparencia en el gobierno, ¿o no? Porque uno debe saber gobernar bien su casa, ¿ok? El otro 10% tiene que estar en inversión. Hablamos en la segunda clase de los ingresos. Ingreso activo, ingreso pasivo e ingreso variable. El ingreso variable, hermanos, es un ingreso que puede dar, que no puede dar. Pero el ingreso pasivo, veíamos esta parte, hermanos, es la parte que te puede generar un ingreso sin tú hacer nada. Entonces, si tú separas un 10% y lo colocas en esa parte, hermanos, te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque te va a añadir a lo que tú vas a necesitar después. ¿Por qué la gente dice, hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cegar? Pero para sembrar se requiere semilla. Porque aquel que da fruto da 100, ¿se acuerdan? A 30 y a 100. ¿Qué significa eso? Que con la semilla que me dio este año puedo sembrar 100 años. En la parábola de los talentos, ¿qué dice? 3 siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. ¿Qué hizo uno? Lo escondió. Tuvo miedo, no le dio nada. Pero el que tuvo 5, tuvo 5 más. ¿Qué hizo? Fue y negoció. Entonces, ¿qué te dice la Biblia? Es importante esta parte porque se va a necesitar. Se va a necesitar. Las 3 I's, ¿cuáles son las 3 I's, hermanos? Interés, impuesto, inflación. Ahí está, las 3 I's más importantes. Si hubieran sabido esto, hubieran podido invertir esto en el mes de octubre del 2021. Y la otra parte, hermanos, es el 10% lo vas a poner en educación o formación, que es muy importante. Educación o formación. ¿Ok? Escucha lo que te voy a decir, educación o formación. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tú tienes que educarte. Tú tienes que educarte. Y que tus hijos tienen que educarse. Porque la educación que uno se da a sí mismo y que uno tiene, hermanos, lo ayuda a mejorar en todos los aspectos. El que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa. Escucha lo que voy a decir, hermanos, ¿ok? Ya los que están casi fuera, pues ya qué les digo. Pero estoy hablando por la gente nueva. Por eso estoy dando esta clase también por los matrimonios nuevos, ¿ok? Escúchame bien. La educación no es solamente tuya, la educación de tu familia. O sea, imagínate. Eres un joven, entra a la universidad. En Estados Unidos la universidad es carísima. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Okay? Hay papás que dicen, ay, es que mi hijo es bien responsable, se la pagó a sí mismo la escuela. No, el responsable es tú. Tú no te estás cuenta de lo que estás diciendo. Tú eres el que debiste haber proveído para que ellos no se preocuparan por eso. En este sentido, se tiene que preparar para que se eduque correctamente. ¿No es nuestra responsabilidad como padres, hermanos? ¿O nomás dejarlos allá a la mitad? Tener hijos es fácil, hermanos. Lo difícil es, ¿qué, hermanos? Criarlos y ¿qué? Educarlos. El 10% tiene que ser eso. Puede ser un buen libro para ti que te ayude. Dices, no conozco, mi hermano, no, me pones nervioso. O te preocupas o te ocupas. Tienes que tomarte el tiempo de estudiar. Biblia está llena. Yo te lo estoy sintetizando todo en la parte financiera. Pero puedes estudiar.
Al hombre más rico puedes ver cómo lo hizo Salomón. A David puedes ver en forma estratégica cómo hizo sus finanzas para hacer el reino más hermoso. Puedes ver lo que hicieron y puedes aprender de ello. Abraham, ¿qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Jacob, ¿por qué lo hizo? Te puedes dar cuenta de todo esto que está en la Biblia, que muchas veces son difíciles de ver. Entonces esta educación, talleres tal vez, en la parte de los hijos, por ejemplo, en la parte de los hijos pienso yo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos solamente, en el momento que tú tengas un hijo, sacar una cuenta de ahorro la cual se llama 529. ¿Ok? 529. Dices, ¿quién sabe de qué estás hablando, mano? Por eso tienes que poner 10% para educarte. ¿Por qué es importante esto, manos? Entonces, imagínate, tú tienes un hijo, en el momento que nace, acaban de nacer los niños de Paco, por ejemplo. Yo ya Paco, esta semana ya le hubiera metido unos $10 al fondo 529. Lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque cuando el joven va a la universidad y no está preparado, bueno, si la acaba, se hace de un préstamo del gobierno. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces ahora se casa y ahora está viviendo y está pagándole al gobierno el préstamo estudiantil. Y aparte el préstamo de la casa. Y aparte el préstamo del carro. ¿Sí te fijas? Está empezando mal. Debería de empezar libre. ¿Me están siguiendo todos, hermanos? Entonces, si yo soy padre y digo que si yo tengo un hijo, o 3 hijos, o 4 hijos, o lo que sea, mi respuesta es dedicar parte de lo que Dios me da para empezarlo a guardar para que cuando entre a la universidad o a la escuela, lo pueda utilizar para la escuela. Porque la única preocupación de ellos sería estudiar, no ver cómo le van a hacer para comprar un libro. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, si te confías es que mi hijo es bien inteligente y le van a dar becas. Puras mentiras las becas, hermanos, a veces. No todas, pero algunas. Porque dicen, le dieron beca, pero es un porcentaje. Y la escuela que está atendiendo es una escuela cara. Solo hubieras traído ir a una escuela pública sin la beca. ¿Sí te fijas? Entonces uno tiene que ver todo eso. Si sale del Estado, si se queda. Entonces, esta educación es parte importante y esencial. Yo le decía a Caleb, me dice Caleb, yo quiero ser doctor. Le digo, no. Yo hicimos una cuenta para 4 años. Entonces, ¿qué pasa? Si él se le ocurre hacer eso, tengo que empezar a ajustar ahorita para poder cubrir esa otra parte. Porque una cosa es una licenciatura y otra cosa es un doctorado. ¿Están de acuerdo, hermanos? El nivel de precios son distintos. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hubiéramos querido que nuestros papás se preocuparan en esta parte de la educación? Y nosotros educarnos, comprar un buen libro, llevar al hermano o aquel hombre del cual yo voy a aprender en forma de finanzas a comer. Podría solucionar todo en una cena, en una comida, en un taller, en algo. Es parte de la educación que uno debe de ¿qué? De tener. En la parte de Pablo es, si yo te doy en forma material o en forma espiritual, ¿por qué no puedo recibir en forma material? Es esencial. Esa es la parte. Entonces, cuando concientizamos bien nuestro dinero, está bien concientizado de esa manera. Ahora, ve cómo afectan las deudas en esta concientización de dinero. Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. ¿Todos están aquí? Ok, esto lo veamos el miércoles, ok. Fíjate, veíamos que el interés es importante, pero veíamos también esta parte del prestamista, ok, el préstamo, el deudor y el interés, ok. En esta parte sencilla decíamos, ok, Wells Fargo me da un interés de 5.75%. Les decía yo, si te duele la cabeza ahorita, de toma ya te duele con tus finanzas. Mejor que te duele ahorita que valga la pena. ¿Tantos de acuerdo, hermanos? Okay. El crédito que te da Wells Fargo son $100,000 y la deuda que debes son $100,000. Debes de entender la proporción de la deuda, o lo que le llaman el debt ratio, lo debes de entender tú, porque eso hace también tu crédito. Y tu crédito, tu puntaje crediticio, afecta el interés que te dan a ti por un carro, por una casa, por todo lo demás. Por eso afecta, por eso tienes que entender que todo está ligado de la mano. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos 3 deudas, ¿verdad? Y la deuda total que yo tengo son $107,000. ¿Aquí me está siguiendo, hermanos? Ok, muy bien. Ahora, aquí tenemos otra vez deudas y ya colocamos el valor de la deuda que tomé y colocamos también si la deuda es buena o es mala. Aunque mejor no deudas, pero se tienen que tener deudas a veces, ¿ok? Entonces aquí ponemos Wells Fargo, es la misma cosa. Aquí pongo el porcentaje y pongo en color rojo la deuda mala. Imagínate, alguien que no tiene intención en su dinero,
¿Mm? Entonces, ¿qué hace, hermanos? Inconscientemente llena la gasolina y lo paga con una tarjeta de crédito. Inconscientemente va a la frutería y compra la comida. Inconscientemente, hermanos. Entonces, de pronto le llega el estado de cuenta o lo ven en el teléfono y dice, ¿quién se gastó todo esto? ¿Quién lo hizo? Y cuando abre, dice, sí, híjole, sí es cierto. Porque lo hizo inconscientemente. A eso me refiero de inconscientemente. O sea, tú deberías de saber cuando llega el estado y cuánto gastaste, pero eres inconsciente. Imagínate, ¿cómo está tan mal el gobierno, hermanos, y el sistema económico, que a un joven, acabando la universidad, le dan un crédito de $10,000, o antes de entrar a la universidad, $10,000. Fíjate la inconsciencia, hermanos. La inconsciencia, hermanos. No tiene intención ni educación y empieza a gastar por todos lados y se endeuda, hermanos. Sale de la escuela, tiene el préstamo de estudiantil. Y luego le quiere comprar a la esposa un anillo, un anillazo para sorprenderla, ¿no? Para casarse. ¿Y qué pasa? Lo pone en deuda también. Tiene un carrazo, pero está en deuda. Ve todo esto, hermanos. Entonces, cuando ves, se ve lo que sería una deuda. Y empieza a ver lo que es el patrimonio. Lo vuelvo a repetir porque quiero que se entienda bien, hermanos. Hagámoslo de otra manera. ¿Ok? Toda la parte roja es deuda mala. La parte gris puede ser variable, no lo sabemos todavía. Y la parte verde es la parte del ingreso. Y es un ingreso activo. Hay 3 tipos de ingreso: activo, pasivo y variable. Eso lo expliqué en las últimas clases. ¿Ok? Entonces, ve tú, los pagos mensuales son, de cada deuda, suman $2,680. Lo que tú haces al mes son $3,000. Realmente lo que tú haces, le decía yo, todo tiene que ser anual. $36,000 es lo que haces. Velo anual, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Sí, te dices, ya la hice porque aquí me van a sobrar 340, 320, perdón. Me sobran $320. Pero todavía no tienes ni para vivir, estos son puras deudas. Todavía no le has puesto ni la comida, ni la gasolina, ni el pago del gas. Entonces, imagínate, hay gente que así está enterrada, hermanos. Y se enojan con la mujer, se enojan con el esposo, se enojan con el gobierno. No, es la culpa de Biden, es la culpa de este presidente inepto que... Fíjate cómo inconscientemente ¿quién agarró el dinero? Tú lo agarraste. No lo pediste tú prestado, no te lo gastaste tú. Tú no le eches la culpa al presidente. Es tu culpa. Y lo primero que tenemos que hacer es tenemos que afrontar nuestras consecuencias. Ser responsables. Eso es concientizar. Estoy en esta parte. Una cosa es estar fuera del agua, tomar decisiones. Otra cosa es estar dentro del agua, tomar decisiones. Otra cosa es estar dentro del lodo y tomar decisiones. Por eso a veces una persona dice, pero ¿por qué está hablando así? Pues ¿qué se le ocurre? Pues es que como uno está dentro del lodo, pues por eso no puedes hablar así. Está hablando porque está fuera del agua. Por eso puede hablar así. Y a mí me llena de envidia, porque yo quisiera estar fuera. Pero es que tú te metiste. ¿Quieres salir? Se puede. Pero tienes que, ¿qué, hermanos? ¿Para qué nos dio Dios esto, hermanos? Para señorear. No para ser siervos, esclavos. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Esclavos. Esclavos. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Lo pongo en una fórmula mejor todavía. ¿Listos? Entramos a lo que es el patrimonio, ¿ok? Esto ya más balanceado, ¿ok? En la parte está el prestamista, tenemos a Wells Fargo, Chase One, Chase Two, y esto para la gente de afuera son bancos de aquí de Estados Unidos. Chase, Discover, Negocio, Coles. Voy a hacerlo a la ligera, ¿ok? En el Wells Fargo compré mi casa, me la dieron a un interés de 5.75%. El crédito que me dieron cuando lo compré fueron $100,000. Esto no es mi casa, ¿ok? Esto es un ejemplo solamente, ¿ok? No crean que está mi casa. De loco pondría yo mi casa aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? El préstamo son $100,000, pero el valor de la casa el día de hoy, si la vendiera, porque ese ya es un bien activo. Es lo que le dicen en inglés assets, ¿ok? En español es activos, pero es un bien activo, porque hay activo y bien pasivo y bien variable. ¿Se acuerdan ustedes de esa parte? Okay. Entonces, si la casa vale $250,000, pero mi deuda solamente es de $10,000, de los $100,000 que me prestaron, el porcentaje o la proporción de deuda o el debt ratio es 10%. Realmente mi patrimonio es $240,000. Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. Escúchame esto y hazme caso, por favor. Los jóvenes, por favor, pónganme atención, ¿ok? Espero no me esté oyendo arrogante, espero que me esté oyendo para edificar, ¿ok? No hagas el error que he visto que hacen los hermanos todo el tiempo. Se compra una casa, se compra otra casa,
se compra otra casa, se compra otra casa. Se compran como 5 o 6 casas en menos de 20 años. Error terrible, hermanos. Terrible. Ok, no hagas eso. Dices, hermano, ¿dónde vives tú? En mi casa. ¿Cuánto vives es la primera casa que he tenido, hermano? No he conocido otra casa. 26 años. La misma casa. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Patrimonio. Es la diferencia de patrimonio. Porque en el momento que una persona vende su casa y compra otra casa, lo ideal sería que toda la equidad lo pusiera en otra casa. No es lo que hace la gente. El 98% de la gente no hace eso, según las estadísticas de Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace? Saca la equidad y compra cosas. Compra un carro nuevo, compra otra cosa, compra otra cosa, compra otra cosa. Empieza a comprar cosas. Y cuando toma esta nueva deuda, la agarra como si hubiera comprado la primera casa. Entonces, ¿qué le pasó a la gente? Se vino el problema del 2008, del valor de las casas que se devaluaron, y la gente perdió todo su dinerito. Conozco a unos en la iglesia. ¿Por qué? Imprudentes, insensatos. Y no es que no sabían, es que es una codicia necia. Hay que ser sabios. Es una codicia necia. Yo ya no estoy para hacer este tipo de cosas. Es una codicia necia. Entonces uno tiene que estar pensando, ¿ok? Levanta la mano que me está siguiendo más. Ok, número 2. Vamos a decir que en el número 2, el prestamista Chase 1, compras un bien pasivo. No, un bien activo, perdón. Un bien activo. ¿Qué es un bien activo? El bien activo es el que te está generando dinero sin tú hacer nada. ¿Todos están de acuerdo? ¿Tú me estás siguiendo, hermanos? Es una segunda casa, para que me entiendas. Te cuesta 5.75. La casa te dan un préstamo de 100,000. El valor de la casa actualmente son 150,000. Debes 50,000. Debes el 50% de la proporción de deuda. Pero tienes $100,000 en patrimonio. ¿No te que me estás siguiendo, hermanos? Entonces quiere decir que en patrimonio esta persona tiene 240,000 en su casa principal y 100,000 en su casa adicional. Tiene $340,000 de patrimonio. Si él las vende en este momento, así como está el mercado, tiene 340. Ese es el patrimonio que él tiene, es el net worth, es lo que él tiene. ¿Dónde que me está siguiendo, hermanos? Ok. Vamos a decir que tiene una segunda casa, se le ocurre comprar otra segunda casa. 5.75, ¿ok? 100,000, 150,000, pero aquí ya no debe nada de la casa, no debe nada en proporción de deuda, ¿ok? Y entonces el net worth son 150,000. Ya tiene 240,000 de la primera casa, de su casa, 100,000 de la segunda casa, 150,000 de la tercera casa, así que ya tiene ¿cuánto, manos? $490,000, cerca de $500,000. ¿No que me está siguiendo, manos? Ok. Pero vamos a decir que se le ocurre, pues pide un préstamo del Chase, una tarjeta de crédito, ¿ok? Le dan 5,000, pero no debe nada. Está agarrando bien, o sea, no se endeuda, tiene control de sus deudas. ¿Qué es lo que pasa? 0%, no le afecta. Acá, perdón, 0%, 0%. Pero vamos a decir que tiene otra, la de Discover, 19.9, 5,000, ahí sí debe 2,500. Esos 2,500 se le tienen que quitar, hermanos, en el patrimonio porque es una deuda. Deben que pagar eso. ¿Ok? Vamos a decir que tiene un negocio, este es un ingreso pasivo, muy bien. Tiene un ingreso pasivo. ¿Ok? Pero pidió un préstamo para abrir el negocio. ¿Ok? 25,000 para abrirlo, el valor de negocio son 25,000, pero solamente debe 12,000 de lo que pidió prestado. ¿Ok? O 12,000 que vamos a decir. Entonces, vamos a decir que tiene 13,000 en patrimonio. Si él vendiera ese negocio en ese momento, hermanos, es lo que le dan. Es parte de su patrimonio. Vamos a decir que la Coles, ¿ok? Compra una cosita, tiene 1,000 de crédito, debe 500, el 50%, entonces 500 menos. ¿Ok? ¿A quién no le gustaría tener un patrimonio así, hermanos? ¿A nadie? ¿Ah? ¿A quién no le gustaría tener un patrimonio así, hermanos? Ok. Pero la mayoría de la gente, hermanos, tiene su patrimonio así. Ahora, ¿tú crees que este aspecto no afecta en la vida espiritual de una persona? ¿Ah? ¿Tú crees que no afecta, hermanos, en la vida espiritual de una persona? A ver, seamos sinceros. ¿Cómo afecta en la vida matrimonial esta tablilla?
¿Cómo afecta, hermanos? Primero es mentiroso uno de los dos. Porque le dice al cónyuge que no sabe ni qué está pasando. ¿Cómo estamos, mi amor, de dinero? Bien, tengo todo bajo control. Mentira. ¿Y el padre de mentiras quién, hermanos? ¿Crees que no afecta de forma espiritual? ¿Qué más pasa, hermanos? En forma matrimonial. ¿Qué puede pasar en este aspecto, hermanos? ¿Qué más puede pasar? ¿Mande? Mal carácter. ¿Por qué? Está estresado. Mal carácter. Tengo mal carácter. ¿Qué más puede pasar, hermanos? Frustración. Ok, ahora, ¿qué puede pasar como padre e hijo? ¿Qué es lo primero que haces con tus hijos, hermanos? Si estuvieras en esa situación. ¿Qué es lo primero que se rompe en la parte intencional o concientización de tu dinero? ¿Qué es lo que se rompe según lo que vimos ahorita ya? Se rompe el 10%. Se rompe el 10% que se tiene que invertir en qué, hermanos? En la educación y en la formación. ¿Cuántos de nuestros hijos, hermanos, tienen que trabajar acabando la high school? ¿Cuántos, hermanos? ¿Y cuántos padres dicen está bien? Porque así no voy a qué, hermanos. Fíjate, dentro de la iglesia he escuchado papás, van ahí a ver cómo le haces. Fíjate, hermanos, un padre cristiano, ahí a ver, ahí quién sabe a ver cómo le va a hacer, mijo. Ahí a ver cómo le haces. Más vale que estudies para que saques becas porque de mí no vas a recibir ninguna. Este concepto afecta, hermanos, porque cuando una persona está enfocada en este aspecto, no puede enfocarse en otro aspecto. Y no puede ver en otro aspecto, hermanos. Ahora, ve, si no le ayudas, tu hijo o tu hija se va a endeudar. Va a empezar su matrimonio con el pie izquierdo. Y va a empezar batallando en su matrimonio, hermanos. ¿Sí te fijas cómo todo tiene un efecto dominó? ¿Y de quién es la culpa? De mi hijo porque no tomó buenas decisiones. No. Imagínate, Paco está teniendo su bebé apenas, hermanos. Bebé el chiquito, hermanos. ¿Crees que Paco podría quitar 10% de su dinero para poderle dar ahí al pequeño Eli? ¿Sí o no, hermanos? ¿Creen que lo puede hacer Osvaldo? ¿Creen que lo puede hacer Alberto? Lo que tienen que hacer es tienen que intencionar, ¿qué, hermanos? Su dinero. ¿Ok? Intencionar su dinero. Afecta totalmente. Ahora, digo otra cosa que es importante, ¿ok? Cuando una persona es bendecida, hermano, si puede y tiene sabiduría y aplica lo que estamos hablando, esta persona puede ayudar a mucha gente. Escucha lo que voy a decir, esto es bien clave, ¿ok? Escucha lo que voy a decir, ojalá esté claramente. Ser dadivoso no es dar lo que a uno le sobra. Lo repito, esto es importante. O sea, cuando hay una petición, algo que uno tiene que ayudar, a la vez la gente da lo que le sobra. Eso no es ser dadivoso, hermanos. Imagínate cuánta gente bendecirías tú si tuvieras una buena intención con tus finanzas. No hablo solamente de tu cónyuge, de tus hijos, hablo de qué. ¿Cuánta gente, imagínate? No de lo que te sobra, sino que de lo que realmente, ¿qué, hermanos? Tienes. En el caso de la mujer virtuosa, fíjate ella lo que hacía, y dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso, y no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Fíjate, la mujer virtuosa tiene la capacidad de cuidar a su familia y la capacidad de, ¿qué, hermanos? De ayudarle a quiénes, hermanos? A los demás. Escucha este concepto bíblico. No podemos nosotros ayudar a los demás si no nos ayudamos a nosotros mismos. Y si tú te sientes culpable, este sentimiento que sentimos de culpa es bueno. Dios quiere que nos sintamos culpables para que reaccionemos y mejoremos en nuestra vida financiera. En nuestra vida financiera. Decíamos también hace años, uno quiere tener muchos hijos. Pero también, hermanos, el que no provee para los suyos en el contexto que estamos hablando, hermanos,
también es peor que un incrédulo. ¿Para qué vas a tenerlos ahí? Para que a ver cómo sale, ¿no? Uno tiene que ayudar a sus hijos, brindar a sus hijos el apoyo que requieren para que sus hijos puedan salir adelante. Lo abro para preguntas y comentarios. Ojalá esta clase sea de edificación, hermanos. Espero que no haga sentir a nadie mal, pero el propósito es que podamos aprender de estas lecciones. Preguntas, hermanos, preguntas.